Buen día, República, espero te encuentres bien. Continuamos con este ciclo de la escuela austríaca, escuela fundamental en la formación del pensamiento científico, de la teoría económica del mercado abierto, del mercado libre, de la teoría económica del capitalismo, de esa palabra que ha sido usada como un peyorativo, que está empleada como una mala palabra y fundamentalmente por la inmensa mayoría de los intelectuales de Occidente, de modo increíble, de parte de quienes son beneficiarios del capitalismo, de parte de quienes forman parte de la civilización capitalista que les otorga la posibilidad de ser eso incluso, de ser académicos, profesionales, intelectuales destacados en sus sociedades y en sociedades de países desarrollados desde el capitalismo. Tengo acá entre mis manos este libro de uno de los eminentes autores de la teoría económica científica, y no solo de la teoría económica, sino también de la teoría sociológica, histórica y de la filosofía epistémica, de lo que significa el sistema de mercado libre, abierto, de competencias, el sistema capitalista. Me refiero a Ludwig von Mises, quien representa la tercera generación de la escuela de Austria o la escuela austríaca. Se dice en la contratapa de este libro la mentalidad anticapitalista en esta colección impecable que se llama Biblioteca Austríaca, precisamente. En esta colección tenés la obra completa de todos los pensadores, de todos los economistas, juristas, sociólogos, historiadores y filósofos del capitalismo como teoría científica. Están los grandes economistas del mundo que elaboraron, digamos, la teoría científica del capitalismo, dando todos los argumentos, toda la teoría, toda la estadística y la historia de por qué el capitalismo es infinitamente superior al socialismo y te diría más, que es el único sistema posible para aplicar un modelo de desarrollo. Ludwig von Mises, es el principal representante de la tercera generación de la Escuela Austríaca de Economía, fue discípulo directo de von Baberg, quien, bueno, integró una generación ilustre desde 1990 a 1934, mantuvo en Viena su propio seminario en el que participaron ilustres economistas, es decir, Ludwig von Mises formó a economistas de altísimo prestigio a nivel internacional y desde la escuela austríaca, como lo fueron Friedrich Hayek, también vamos a hablar de él en su momento, Magluf, también Haberler, Morgenstern, Voegelin, entre otros. También economistas procedentes de Estados Unidos y del Reino Unido. Por ejemplo, del Reino Unido, Lionel Robbins, Hawk Heitkels, por ejemplo, y Albert Hart. Tras enseñar unos años en el Instituto Universitario de Altos Estudios de Ginebra, en 1940 emigró a los Estados Unidos, donde adquirió la nacionalidad norteamericana y fue nombrado profesor de la Universidad de Nueva York. Y ahí, bueno, reanudó su seminario en el que participaron, entre otros economistas de relieve y actuales economistas relevantes, Murray Rothbard, por ejemplo, Israel Kirzner, otro enorme economista de un prestigio y de una incidencia muy importante en la teoría económica del mercado, del libre mercado, del capitalismo, en la teoría económica científica, y así tantos otros economistas, por ejemplo, han participado de este pensamiento, de esta teoría científica de la economía, también Walt Whitman Rostow, por ejemplo. Schumpeter, otro de los grandes economistas que proceden de la formación de la escuela austríaca, Rostow, norteamericano, asesor del presidente John Fitzgerald Kennedy, también doctor en economía, licenciado en historia, docente universitario. Ludwig von Mises, bueno, académicamente doctor en derecho y en ciencias de la administración pública, se especializó en economía monetaria, en la economía del mercado. Y bueno, fue docente universitario también, ministro de Hacienda, asesor de la Cámara Empresarial de Prusia en aquel momento, participó en la Primera Guerra Mundial.
Se dice en la contratapa de este libro, el capitalismo, entendido como sistema de economía libre y abierta, cuya característica es producir bienes en masa para el consumo de la masa, ha elevado considerablemente el nivel general de vida en los países que lo han aplicado. A pesar de ello, incluso entre sus beneficiarios, el capitalismo tiene mala prensa. Es presentado como la apoteosis del egoísmo y de la explotación. Sería siempre capitalismo salvaje e inhumano. En esto se concreta especialmente entre los intelectuales esa mentalidad anticapitalista, perdón, tan persistente desde la revolución industrial hasta nuestros días. En este libro, Ludwig von Mises se dedica a analizar este sorprendente efecto irracional en la mayoría de los intelectuales occidentales que plantean el capitalismo como una mala palabra, como un sistema que condena a la pobreza, como el sistema de los codiciosos, de los avaros, de los expoliadores, que el capitalismo es salvaje, etcétera, cuando es todo lo contrario. Es un sistema, y es un sistema con profundos fundamentos o raíces científicas. Este diría el único sistema posible a aplicar como un modelo de desarrollo económico. Es un sistema democratizador, es un sistema abierto de movilidad social, exige la innovación, la creatividad propia, el riesgo personal, el riesgo de tus capitales, de tu propiedad, pero a su vez te plantea la enorme posibilidad del crecimiento de tu capital, el crecimiento de tu propiedad, y así ir sosteniendo una actividad, una función que genera trabajo. El capitalismo nace de la compleja organización empresarial a través de la división del trabajo para industrializar la producción masiva de un producto hacia la población. Es decir, la industrialización masiva de un mismo producto que se serializa, se produce en serie. Automóviles, motos, batidoras, licuadoras, microondas, computadoras, celulares, libros, sacos, lentes, auriculares, lo que quieras pensar, alimentos de todo tipo, hasta cajas de embalaje, papel, de envoltorio, todo tipo de producto que se fabrica serialmente de modo masivo implica la organización compleja de una empresa. Y esa empresa también implica o requiere la división del trabajo, es decir, distintos roles, distintas actividades en ese conjunto de trabajadores que integran toda esa cadena productiva para elaborar ese producto final que se vuelca al mercado y compite con otros productos que tienen las mismas características, cumplen las mismas funciones y por supuesto se ofrecen al mercado como productos con una determinada calidad, funcionalidad, rendimiento y precio. Y el precio tiene que ver con las señales que el mercado se va dando a sí mismo a través de la oferta y la demanda, para que entendamos que básicamente se trata de eso que todos los días vivimos. Afortunadamente, hasta ahora, en el mundo occidental y en Uruguay, a pesar de la guerra constante, de la propaganda sistémica, de la industria propagandística que desarrolla el socialismo marxista y todas las huestes de intelectuales y de operadores políticos en favor de esa doctrina que es realmente nefasta y que la historia demuestra con creces que es realmente perniciosa, muy perjudicial para la condición humana. Es impresionante que se siga apoyando, avalando el socialismo. Voy a dejar por acá hoy este tema para atarlo rápidamente con esta noticia que nos dice que el presidente
de la República Oriental del Uruguay va a participar de una cumbre de la CELAC. Precisamente la CELAC es una organización que ataca directamente al capitalismo, que ataca a la organización de la sociedad desde el modelo capitalista como sociedad abierta, libre, bajo un sustento jurídico fundamental, contemplado y consagrado por nuestra Constitución, como lo es el derecho de propiedad. No hay capitalismo si no hay propiedad privada. Las empresas, las industrias, las casas de comercio o los comercios, la actividad profesional, técnica, profesional universitaria, todo eso está sustentado en el derecho de propiedad y en el desarrollo de la capacidad de incrementar propiedad, propiedad privada, propiedad intelectual, propiedad física, propiedad económica, propiedad financiera, propiedad edilicia, propiedad en bienes inmuebles y en bienes muebles. Todo eso que está legislado de modo muy sofisticado y extenso en nuestro Código Civil, en nuestro Código de Comercio, en la ley de alquileres, por ejemplo, y por cierto que consagrado por la Constitución de la República, artículos 7, 32 y 36 de la Constitución. La CELAC fue creada un martes 23 de febrero del año 2010 en la sesión cumbre de la Unidad de América Latina y el Caribe en Playa del Carmen, en México. En México precisamente está la sede del Foro de San Pablo. La CELAC ha sido una mentoría de todos los integrantes muy referentes desde el Foro de San Pablo. Se realizó los días 2 y 3 de diciembre del 2011 una cumbre en Caracas respecto a la CELAC, en Caracas precisamente, ¿no? En el país en el cual, después de Cuba, bueno, se consagró, se constituyó el modelo socialista comunista que plantea Cuba y el Foro de San Pablo para América Latina a través del gobierno de Hugo Chávez Frías. La primera cumbre de la CELAC se celebró en Chile en el 2013, mientras que la segunda cumbre se llevó a cabo ¿en qué país? En Cuba, en la ciudad de La Habana, en su capital, los días 28 y 29 de enero del 2014. En el 2015, la cumbre tuvo lugar en Costa Rica, que posteriormente dejó la presidencia pro tempore al Ecuador. Se dice que ahora Uruguay tiene la posibilidad de obtener la presidencia pro tempore de la CELAC, porque no hay una presidencia estable, sino que es rotativa, rotatoria, y algunos miembros de la CELAC se han reunido en la capital de México el 9 de enero del 2020, año de pandemia, siendo esta nación la que asumió la presidencia pro tempore hasta enero del 2022. Y entre el 16 y 18 de septiembre del 2021 se reunió en México otra vez una sexta cumbre de la CELAC. Muy en México se está concentrando la cosa, porque México pasa a ser el país, digamos, referente, la sede central de todas estas organizaciones de izquierdas marxistas, dado que ahí está la sede, digamos, la sede del Foro de San Pablo. El Foro de San Pablo se funda en 1990 por Ignacio Lula da Silva, por Mario Ludwig, el canciller actual uruguayo, y por Fidel Castro, en la ciudad de Sao Paulo, en Brasil. Pero se traslada al año 91, prontamente se traslada su sede hacia la Ciudad de México, y ahí queda instalada hasta la fecha. De esto están hablando ahora, de la CELAC, y que Uruguay va a formar parte de la CELAC con nuestro presidente que podría asumir la presidencia pro tempore de la CELAC, increíblemente, ¿no? ¿Qué es la CELAC? ¿Qué quiere decir esa sigla? La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Se dice que es un mecanismo intergubernamental de ámbito regional que promueve la integración y el desarrollo de los países latinoamericanos. De algún modo le plantea la competencia institucional a nivel continental a la OEA. Es prácticamente la OEA sin los Estados Unidos
y sin Canadá, desde México hacia el sur. ¿Quiénes fundaron la CELAC? Y Ignacio Lula da Silva, Hugo Chávez Frías, entre varios. ¿Quiénes más? Evo Morales, Rafael Correa de Ecuador, Raúl Castro, el hermano de Fidel Castro, Cristina Fernández de Kirchner, Tabaré Vázquez, Ollanta Humala, Michelle Bachelet. Te darás cuenta que todos son referentes, representantes, cumbres, no del capitalismo, sino del socialismo y del socialismo marxista. ¿Por qué fundaron la CELAC? Porque en ese momento, en el 2010, se daba un periodo histórico único en el cual se habían sincronizado todos los gobiernos a nivel continental que representaban al Foro de San Pablo y a sus planes de ese socialismo marxista, de acuerdo a aquel documento del 2005, Socialismo del siglo XXI. Es evidente que se dio un periodo histórico muy particular en nuestro continente. Se había dado esa sincronía política única de la hegemonía de las izquierdas de perfil marxista en toda América Latina desde los preceptos del Foro de San Pablo, según las estrategias aplicables en aquel tiempo, que era consagrar la CELAC, desarrollar cumbres de la CELAC año a año, darle un mecanismo institucional similar al de la OEA, pero con distintos aditamentos o combinaciones, como por ejemplo aportarle un mecanismo de presidencias pro tempores e ir deslizando las cumbres en distintas ciudades capitales de los países de América Latina y el Caribe, así como lo hace el Foro de San Pablo, y de algún modo como lo hace en un ámbito regional más restringido el Mercosur, que no tiene nada que ver con el Foro de San Pablo, pero tiene eso de la presidencia pro tempore, es decir, deslizar las presidencias 1 o 2 años, desarrollar las cumbres de esa organización regional en el país que es, digamos, el que ostenta la presidencia pro tempore, y eso permite migrar de país en país e ir deslizando toda la doctrina, las estrategias y plantear cumbres en las cuales se desarrollen planes de acción política que están previamente elaborados por esa otra gran organización internacional que queda a la sombra de la CELAC, que es el Foro de San Pablo. Viste, acá tenés otro aspecto, un aspecto más de la compleja organización que es el Foro de San Pablo, de esa mega empresa en pos del triunfo del socialismo marxista que le compite abiertamente, que es enemigo acérrimo, enemigo histórico, el villano histórico del capitalismo, el que le compite al modelo de desarrollo. Vamos a conversar de todo esto hoy con el escritor, el periodista, investigador Raúl Ballarino respecto a este tema, dado que él escribió un libro muy reciente que se intitula Bajo ataque, el Foro de San Pablo. Raúl Ballarino, escritor uruguayo, periodista uruguayo, integrante también de un gran staff de un periódico muy prestigioso, digital, y a su vez ex director de la Biblioteca Nacional en aquel gobierno de Jorge Valle. Vamos a conversar con él acerca de lo que significa el Foro de San Pablo, esa compleja organización que es realmente muy, muy peligrosa, nefasta y que va ganando políticamente, va ganando terreno, va ganando mentalidad colectiva, va colonizando pensamiento de nuevas generaciones, de nuevos intelectuales y académicos que están siendo adoctrinados desde nuestras universidades, desde una prensa también cooptada, hegemonizada por una prédica pro-socialista, progresista, progresista woke, de sociedad inclusiva, con la falsa idea de la distribución de las riquezas, sin explicarse de dónde provienen las riquezas y cómo se elaboran las riquezas, cómo se produce.
cómo funciona la economía, cómo funciona el mercado, cuáles son las leyes de la economía, los principios de la economía que desarrolló la eminente y trascendental Escuela de Austria o la Escuela Austríaca, con los economistas científicos, con la teoría científica de la economía del modelo de desarrollo, la economía capitalista. Vamos a recibir al doctor Conrado Rodríguez para hablar con él respecto a lo que está sucediendo en Uruguay. Cierra también Calcar, parece. Otras empresas que están en vista de cerrar, malas señales de parte del gobierno, señales equívocas, erráticas. El ministro de Economía da señales claras que son correctas, que son las que corresponde dar, pero es un ministro el cual contradicen fuertemente integrantes de este mismo gobierno, el ministro de Trabajo, Juan Castillo, otros integrantes del gobierno, el PIT-CNT, con el poder inmenso que tiene como organización sindical amparada por una ley del 2009 que le permite el marco jurídico de ser los negociadores en materia privada y pública por excelencia, condicionando las políticas económicas del país, condicionando el ingreso y egreso de los dineros públicos, las categorías laborales, el régimen salarial a nivel del país y a nivel del funcionariado público. Lo contradicen sus representantes, lo contradicen tanto diputados como senadores. Está rodeado el ministro Gabriel Odone, que plantea lo correcto. Vamos a dar lectura a algunas cosas que dijo en estos días el actual ministro de Economía, con un muy buen enfoque de la economía, quien sabe perfectamente de qué se trata, quien conoce muy bien a la escuela austríaca, quien conoce muy bien a todos estos economistas que te mencioné al pasar, quien los estudió a nivel académico, universitario, quien es economista de profesión, asesor de CPA Ferrere, quien asesoró y desarrolló todo el modelo económico de inversión para Catón-Natí en el puerto, por ejemplo, para que tengan una idea de quién hablamos, quien publica libros, quien es docente universitario en micro y macroeconomía, en teoría monetaria, es decir, conoce de todo esto. Bueno, contradicen a quien sabe de esto, a quien es un científico de esto, sindicalistas, diputados, senadores, diputadas, y alguna de ellas que siquiera terminó el liceo. Increíble. Vamos a hablar de todo esto también con el doctor Conrado Rodríguez.